Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer mucho a la Sociedad Venezolana de Endoscopía Digestiva, en especial a la doctora Yuraima Montilla, quien gentilmente me ha invitado a participar de este congreso desafiante por ser la primera vez completamente online. En esta oportunidad me solicitaron hablar de drenajes biliares ecoguiados. Y como primera medida lo que le quería mostrar es este consenso que sale del Grupo Oriental en el año 2018, donde nos pone bien en claro de qué vamos a hablar cuando hablamos de intervenciones por ecoendoscopía en el árbol biliar. Entonces, de esa manera tenemos un primer grupo en el cual son solamente los accesos biliares ecoguiados, y aquí tenemos el rendezvous por ecoendoscopía como primera línea. Y por otro grupo grande tenemos a los que son los drenajes biliares guiados por ecoendoscopía. Y aquí podemos tener el drenaje anterógrado guiado por ecoendoscopía, o los drenajes transmurales, como son la coledopododenostomía o la hepático-gastrostomía. Siempre tenemos que tener en cuenta frente a qué paciente estamos situados antes de elegir el camino que vamos a elegir. Y para esto una cosa fundamental es la clasificación de Mutignani sobre estrecheces duodenales, en el cual podemos ver que la tipo 1 tenemos, tanto la tipo 1 como la tipo 3, vamos a tener la ampolla de váter libre, mientras que en la tipo 2 la lesión en este caso involucra la ampolla de váter, por lo tanto no vamos a poder utilizar una vía que involucre precisamente la ampolla de váter para hacer el drenaje. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta las situaciones de anatomía alterada. En este caso, generalmente son posquirúrgicas y ahí tenemos que contemplar cualquier cirugía biliar, alguna cirugía por neoplasia gástrica o la cirugía bariátrica como la más importante hoy en día. Y en ese caso ya sí o sí vamos a tener que utilizar la vía hepática, porque la vía endoscópica, si bien es obviamente factible a través de un enteroscopio o de un colonoscopio, generalmente se hace sumamente dificultosa. El primer reporte que aparece del drenaje biliar ecoguiado lo hace el doctor Mayo Vanini en el año 2001, y es un reporte de un caso de una coledopododermoanastomosis con una prótesis plástica, y a partir de este trabajo comienzan a surgir obviamente muchos grupos que empiezan a trabajar en el tema, y fíjense que en el año 2014 ya aparece una revisión sistemática con muchos casos y con muchos grupos y mucho número de pacientes, en el cual lo importante es ver que tanto el éxito técnico como el éxito clínico es muy importante y muy bueno, y también tenemos que ver, y esto está en contra, que la cantidad de efectos adversos al año 2014, que fue este trabajo, rondaba aproximadamente el 30%. A partir de esos trabajos siguen, obviamente los grupos siguen trabajando, y la lista de pacientes está cada vez más engrosada, y fíjense que ya la tasa de efectos adversos ya ha disminuido bastante, hoy se lo considera entre un 9 y un 18%, pero la tasa de éxito, tanto técnico como éxito clínico, siguen siendo muy buenas. En esta última revisión sistemática, fíjense que se involucraron 42 estudios con casi 1.200 pacientes, y aquí podemos ver un éxito técnico del 94%, pero, al menos de mi punto de vista, lo más importante es el éxito clínico, es decir, técnicamente salió todo muy bien, pero lo importante es qué pasa con los pacientes a partir de esa buena técnica. Fíjense que el éxito clínico también fue muy bueno, rondando aproximadamente un 92%. Y la tasa de efectos adversos, como siempre, sigue rondando entre el 20 y el 25%. ¿Cuáles son los resultados generales? Uno tiene que tener un poco de cuidado cuando lee la literatura. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los estudios son series retrospectivas. Por lo tanto, ya debe haber algún tipo de sesgo en la publicación. Los estudios son multicéntricos, pero estos estudios multicéntricos, en general, la base de datos de los pacientes son siempre los mismos. Entonces, esto también genera un sesgo de publicación, precisamente por lo que les puse acá, que hay sesgo de selección de pacientes. Si el pool de pacientes en la base de datos es siempre la misma, entonces esto puede generar algún tipo de sesgo,
y obviamente incluso al día de hoy, a partir de 2001 al día de hoy, sigue siendo una técnica en constante evolución. ¿Qué pasa con la colangiopancreatografía como un drenaje de salvataje, ¿sí? Para la obstrucción biliar o incluso la obstrucción pancreática? Este es un trabajo del año 2010, junto con un estudio japonés que vamos a ver después, que son los que nos marcaron, a los que hacemos este tipo de procedimientos, la ruta a seguir, sobre cuáles son los mejores sitios para punción, porque esquemáticamente nos fueron guiando a través de la lectura sobre cómo hacer el procedimiento en nuestra serie de pacientes. Fíjense que en este artículo que les comentaba recién, de Manuel Pérez Miranda en el 2010, él en un esquema muy sencillo nos explica rápidamente cuáles serían las rutas de acceso, ya sea transhepática o transduodenal, cuando queremos hablar, de drenajes biliares, o incluso cuáles serían las rutas de acceso transgástrica si nosotros queremos acceder al ducto pancreático principal. Y posteriormente, en el año 2014, el grupo japonés de Iwashita también aporta lo suyo en cuanto a la técnica, fundamentalmente explicándonos cómo va a estar el endoscopio, si el endoscopio va a estar en una posición estable o no estable, si es sencillo o si es difícil, de acuerdo a cuál sea la ruta, ya sea transhepática o transduodenal larga o transduodenal corta, cuál sea la ruta, entonces cuáles van a ser los grados de dificultad que nosotros nos vamos a encontrar. Estos dos artículos, el 2010 primero y el 2014 después, entonces, fueron los que realmente nos ayudaron muchísimo a entender la técnica y a poder ponerla en práctica con un poco más de seguridad. ¿Cuál sería la indicación fundamental de un acceso biliar ecoguiado? La falla en la canulación. Esta falla en la canulación puede ser, primero, y siempre tenemos que tener en cuenta, por inexperiencia o por alguna alteración anatómica de la vía biliar, puede ser por obstrucción duodenal o cambios anatómicos, como vimos en las primeras dos diapositivas, pero también puede ser por imposibilidad de traspasar una estrechez biliar, que puede ser maligna o benigna, y también la presencia de estrecheces biliares intrahepáticas. Ahora bien, si la causa fue un fallo en la canulación, lo primero que tenemos que pensar, y lo más difícil, es ser autocríticos y ver qué volumen nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque está demostrado que en un centro de alto volumen, cuando utilizamos distintas técnicas de acceso biliar retrógrado, ya sea precorte, infundibulotomía o etcétera, el éxito es mayor del 90% con la misma tasa de complicaciones que en un centro de bajo volumen utilizando una técnica convencional. Entonces, primero nos debemos situar qué volumen nosotros tenemos, si realmente somos un centro de referencia en CPRE, y si no lo somos, lo primero que debemos hacer es intentar de nuevo. ¿Dónde? En un centro de alto volumen que van a tener los números que yo les mostraba recién. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para el fallo de la canulación o para el drenaje biliar? El tradicional es el tratamiento percutáneo. Puede ser un tratamiento quirúrgico, que lo vamos a dejar siempre como última instancia hoy en día. Y por último, la charla que nos trae aquí, que son los accesos biliares ecoguiados. ¿Qué pasa con la radiología intervencionista, es decir, con el acceso percutáneo? Es muy buena, tienen éxito en más del 90%, aproximadamente tienen un 20 a 30% de complicaciones. Esto lo lleva a tener una prolongada estadía hospitalaria, y lo más incómodo para los pacientes es que presentan generalmente drenajes externos cuando terminan de hacer precisamente el drenaje. Obviamente, inmediatamente empiezan los trabajos comparativos. Entonces, cuando se hizo una comparación entre el drenaje biliar por ecoendoscopía y el drenaje biliar percutáneo, se vio que las tasas de éxito, tanto clínico como técnico, eran similares, aunque existía una P significativa para el éxito técnico a favor del drenaje ecoendoscópico, y lo más importante era la menor estadía hospitalaria, que también es estadísticamente significativo a favor del drenaje ecoendoscópico.
Obviamente, después de muchos trabajos, aparece el metaanálisis. Este metaanálisis uno lo debe leer con cuidado. ¿Por qué? Porque mezcla trabajos, trabajos comparativos y randomizados con estudios observacionales. Pero tiene un gran número de pacientes y cuando nosotros, les traje aquí algunos cuadros, cuando comparamos el éxito técnico, fíjense que cuando los trabajos son los trabajos randomizados, hay una mejoría, es decir, estamos a favor del drenaje biliar por ecoendoscopía, mientras que los estudios observacionales retrospectivos le daban a favor al drenaje percutáneo. Cuando vemos el cuadro de éxito clínico, lo mismo, tenemos una tasa de éxito clínico un poco superior para el drenaje biliar ecoendoscópico, lo mismo para los eventos adversos, y esto sí es importante, fíjese que la tasa de eventos adversos siempre estuvo a favor del drenaje biliar por ultrasonido endoscópico. La tasa de reintervenciones, también muy importante, estuvo a favor del drenaje biliar por ecoendoscopía, es decir, tuvo menor tasa de reintervenciones la ecoendoscopía que el drenaje biliar percutáneo, y eso se tradujo también en una menor estadía hospitalaria para los pacientes. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el drenaje biliar ecoguiado? Primero, que es un procedimiento que se realiza en una sola sesión. Y segundo, es que el paciente no va a tener drenajes externos. ¿Cuáles son las desventajas? Que por supuesto existen. Que debemos tener un consentimiento especial para este tipo de procedimiento, precisamente porque es una técnica en evolución. Lamentablemente aún no tenemos accesorios que sean específicos para el drenaje biliar ecoguiado. Hay que tener un cierto expertise en ecoendoscopía, es decir, es un procedimiento complejo en el cual no es precisamente para principiantes, sino que uno debe tener ya un volumen de ecoendoscopías realizadas para iniciarse en esta nueva técnica. La técnica, aún como hablábamos al principio, no está 100% estandarizada, es una técnica que sigue en constante evolución desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la tecnología, que van apareciendo cosas para facilitar un poco la tarea. Y las complicaciones siguen estando entre el 5 y el 30%, esto depende de las publicaciones y depende de los grupos. La tasa real de complicaciones oscila entre el 5 y el 10%. En el primer consenso que les mostré en la primera diapositiva, una de las cosas que queda en claro es, si bien el nivel de evidencia es muy bajo o bajo, dice que siempre este tipo de procedimiento debe ser realizado en un lugar donde exista un soporte multidisciplinario, que el entrenamiento para hacer drenaje biliar ecoguiado debe ser hecho en un centro donde tengan alta experiencia, que solamente se debe comenzar con ecoendoscopistas que tengan mucha experiencia en punción y en las técnicas de manipulación de la guía hidrofílica que se maneja para CPR. Y obviamente que siempre los primeros pasos deben ser dados en modelos porcinos. ¿Cuál es la técnica? El primer paso es la punción de la vía biliar. Aquí nosotros podemos ver a través del bulbo duodenal un colédoco dilatado, la aguja, y ahí vamos a ingresar. Hacemos la punción de la vía biliar, siempre nos vamos a apoyar de la radiología, porque después inyectamos contraste, para ver, en este caso, la vía biliar desde el duodeno, es decir, aquí estamos viendo el colédoco, o vamos a ver la vía biliar intrahepática cuando hacemos la punción transhepática, como ese es el caso. Cuando yo hablaba de que no tenemos materiales que están 100% dedicados al drenaje biliar ecoguiado, las agujas es un tema. Primero, las agujas tienen que ser sí o sí flexibles. ¿Por qué? Porque a veces en determinadas rutas el ecoendoscopio tiene que estar sumamente angulado. Y si la aguja, que generalmente la que utilizamos es de 19 gauge, es decir, es una aguja gruesa, no es flexible, es muy dificultoso trabajar con la aguja que no sea flexible en esta posición. Y lo otro contra que tienen las agujas es que tienen filo. Y ese filo lo que hace es que cuando nosotros manipulamos la guía, puede suceder esto, que la guía se pela y pierde su capacidad hidrofílica, entonces tenemos que cambiar de guía para poder seguir con el procedimiento. El segundo paso es la creación de la fístula. Es decir, ya hicimos la punción y ahora lo que tenemos que hacer es aumentar el diámetro de ese orificio
para después poder pasar el stent. Nuevamente, aquí lo vemos transhepático y transduodenal, y nuevamente nos vamos a chocar, entre comillas, con la falta de accesorios específicos. Entonces, lo que utilizamos son los dilatadores de Soendra de vía biliar, que pueden ser de 5 hasta 10 French. Vamos a utilizar los balones dilatadores de vía biliar, o podemos utilizar los cistótomos, que son originalmente creados para hacer el drenaje del pseudoquiste. El cistótomo viene de 6 French, es decir, muy finito, para pasar una sola guía, o podemos utilizar, fundamentalmente cuando vamos a hacer drenaje del pseudoquiste, un cistótomo de 10 French que nos permite pasar 2 guías, entonces ya dejamos las 2 guías colocadas si vamos a colocar 2 prótesis plásticas y nos ahorramos realmente un paso. El tercer paso es la colocación del stent. Y para esto, realmente hoy en el mercado, fundamentalmente en el mercado europeo, existe un solo stent que fue creado por Mark Giovannini y que está dedicado exclusivamente al drenaje biliar transhepático. Este stent tiene una mitad no cubierta, que es la que va a prevenir la migración y la que va dentro del hígado, y otra mitad con cobertura y con una aleta un poquito de mayor diámetro, que es la que va entre la fístula, entre el hígado y el estómago, en la fístula, y hacia la cavidad gástrica. Esto va a prevenir la migración interna, y la cobertura lo que va a prevenir es el leakage de bilis desde el hígado, es decir, desde la fístula hacia peritoneo, y evitando así la consecuente peritonitis biliar, que no siempre es infecciosa, sino que solamente a veces es una peritonitis irritativa que le genera mucho dolor a los pacientes. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a ver desde el duodeno una prótesis biliar con la cobertura y con la copa colocada y la guía hidrofílica donde quedó montada. ¿Y por qué le mostré una foto de un stent metálico? Porque hoy lo que está fuertemente recomendado es que debemos utilizar stent metálicos para hacer los drenajes biliares. Y esto fundamentalmente, ¿en por qué? En porque hubo mayor incidencia de colangitis en los pacientes que se utilizó stent plástico, y porque el tiempo de apertura del stent es mucho mayor en el stent metálico, aunque no hubo diferencias en las complicaciones y sobre todo en el goteo de bilis hacia cavidad peritoneal cuando usamos plásticos versus metálicos. Pero sí en la incidencia de colangitis, entonces eso es porque están fuertemente recomendados hoy por hoy los stents metálicos autoexpandibles para este tipo de procedimientos. Obviamente, a partir de la aparición de los stents de aposición, también se crearon stents de aposición para realizar, en este caso solamente para la coledopoduodenoanastomosis. Son stents de aposición mucho más pequeños que los que se utilizan para el drenaje del pseudoquiste o de colecciones peripancreáticas, son de 6 y de 8 milímetros, y ya hay trabajos en los cuales se pueden ver muy buenos números y números promisorios para la utilización entonces de los stents de aposición en la coledopoduodenoanastomosis, obviamente no en la hepático-gastroanastomosis. Este pequeño algoritmo es lo que siempre nosotros nos situamos frente al paciente, y lo primero que pensamos o primero que tenemos que ver es si la papila está accesible o no. Si la papila está accesible, hoy por hoy, siempre de elección son las rutas, entre comillas, naturales, es decir, acceder a la vía biliar y utilizar la ampolla de váter para el ingreso o para la colocación del stent en este caso. Entonces, si la papila está accesible, accesible al duodenoscopio, de elección es hacer un rendezvous ecoguiado. Cuando se realizó este estudio multicéntrico y prospectivo, ¿sí? utilizando el rendezvous ecoguiado, se vio que tiene muy buena efectividad, es decir, muy buen éxito técnico, muy buen éxito clínico, y en este artículo nos explica un poco sobre la técnica. Primero, es que tenemos que seleccionar muy bien la posición del endoscopio. Segundo, vamos a hacer la punción de la vía biliar, como vimos en la técnica anterior. Posteriormente vamos a inyectar contraste. Vamos a manipular la guía para atravesar la papila. Y en ese momento es cuando nosotros hacemos el cambio de endoscopio. Si retiramos el ecoendoscopio, ingresamos con un duodenoscopio. Llegamos hasta la papila, que por eso tiene que estar sí o sí accesible, y por eso utilizamos esta técnica. Tomamos esa guía,
e ingresamos con un canulótomo convencional a la vía biliar y seguimos con el trabajo pertinente de acuerdo a cuál sea la patología del paciente. Este artículo nos trae a la luz cuál sería el sitio de punción de acuerdo a qué tipo de patología esté presente, ¿sí? Y fíjense que siempre la primera línea de elección es esta, la transduodenal por vía corta, es decir, nosotros llegamos a duodeno, retiramos el ecoendoscopio como si fuera para hacer una colangiografía retrógrada, quedamos para quedar enfrentado a la papila, en este caso desde el bulbo, hacemos la punción. ¿Y por qué? Porque de esa manera tenemos un sitio de punción muy sencillo y muy sencilla también la manipulación de la guía para atravesar la papila. Fíjense, estas son las posiciones. Esta es la transduodenal por vía corta, es decir, aquí ya está cortada la posición del ecoendoscopio, estamos en el bulbo duodenal, hacemos la punción y aquí está la papila. Entonces, la guía va a seguir la dirección de la aguja, va a emerger por la papila y vamos a tener una fácil manipulación. También podemos utilizar como segunda opción la vía transduodenal, pero en posición larga. En este caso, no siempre la aguja toma este sentido, es decir, el sentido hacia la papila. A veces la aguja sale en este sentido y la guía termina yéndose hacia la vía biliar intrahepática, entonces es más dificultoso el manejo de la guía, sobre todo a la hora de que tenga luego que atravesar la papila, y lo mismo pasa cuando hacemos la punción transhepática. La punción transhepática es un sector muy alejado para llegar desde la punción hasta la papila, entonces a veces eso torna dificultoso el manipular la guía en ese sitio. Entonces, fíjense que estas son entonces la primera línea de elección, la segunda línea de elección, siempre es la transduodenal, corta como primera línea y larga, transduodenal larga como segunda línea de elección para realizar un rendezvous. Iguallita también, el mismo que había publicado en 2014, pues, cuando habla de esta técnica, él crea una técnica híbrida. Lo que hace es, primero hace la punción transhepática y posteriormente, para facilitar la manipulación de la guía al atravesar la papila, lo que hace es ingresar con un dilatador de Soendra o con un catéter más rígido. Entonces lleva el catéter rígido hasta la proximidad hasta el colédoco bien distal, en proximidad de la papila. Entonces de esa manera puede manipular la guía mucho más fácil que si la guía está sola, es decir, suelta aquí dentro del colédoco, y de esa manera puede acceder mejor al duodeno a través de la papila, y luego obviamente hace la técnica convencional de cambio de ecoendoscopio por duodenoscopio, etc. En conclusión, el rendezvous es un método que es muy efectivo, pero aún sigue siendo desafiante, es decir, no es tan fácil manipular la guía. Perdón. Siempre debemos seleccionar la posición del ecoendoscopio en este caso, y eso va a ser de acuerdo a cada paciente. Es muy importante la dirección de la punción, porque tenemos que tratar siempre de orientar, cuando estamos en la ruta transduodenal, de orientar la punta de la aguja lo más posible hacia la papila para que sea más fácil manipular la guía. El paso de mayor dificultad, es lo que le hablaba recién, es precisamente la manipulación de la guía para que ésta atraviese la ampolla de Baker. Cuando se comparó en este trabajo la técnica de rendezvous frente a la técnica de precorte hecha por expertos, fíjense que los números fueron muy, muy similares. Esto entonces es lo que uno puede estar seguro, que el rendezvous es una técnica segura y efectiva, tanto como la técnica de precorte, para poder acceder a la vía biliar. Ahora bien, no tenemos la papila accesible, entonces probablemente, y como siempre siguiendo las rutas naturales, la elección sería el hacer un drenaje ecoguiado por vía anterógrada. A ver si podemos ver el video. Entonces, fíjense, nosotros aquí lo que hicimos fue una punción transhepática, ahí hicimos el contraste, estamos con el ecoendoscopio, estamos manipulando la guía, tratando de que la guía atraviese la papila. Aquí vemos el colédoco con la estenosis distal. Posteriormente ingresamos con un cistótomo,
¿sí? A través del estómago, que está ingresando el cistótomo a la vía biliar. Y una vez que creamos la fístula con un cistótomo, dejamos la guía hidrofílica e ingresamos con una prótesis biliar autoexpandible, parcialmente cubierta, con la cual lo que vamos a hacer es ir desde el estómago, en este caso, vamos a sortear, llegamos a colédoco, sorteamos la estenosis y dejamos el extremo distal del estén biliar dentro del duodeno y el extremo distal de la prótesis dentro del colédoco. De esa manera lo que hacemos, lo que logramos entonces, aquí está el stent, es un drenaje biliar anterógrado, utilizando la papila que estaba libre de enfermedad. Teníamos una estenosis muy importante a nivel de la primera rodilla duodenal que no permitía el paso. Aquí se ve la estenosis, aquí estamos liberando el estén autoexpandible, queda todo el estén dentro del colédoco y una vez que está liberado, retiramos entonces el introductor de la prótesis junto con la guía y si bien no está específicamente reportado y que uno deba obliterar el sitio de la fístula, para quedarnos más tranquilos le colocamos un stent en el edificio fistuloso gástrico y con eso dimos por concluido el procedimiento. Fíjense que cuando hablamos de el éxito, ¿sí? Anterógrado, tenemos 90% de éxito en la colocación de este stent, con una tasa aproximada de un 10% de complicación. Bien, entonces ya vimos las dos situaciones en las cuales podemos o deberíamos utilizar las vías, entre comillas, naturales, como les dije. Ahora bien, tenemos entonces, no podemos hacer ninguna de estas dos, entonces vamos a ir a los drenajes transmurales. En ese caso podemos optar por una colédoco-duodenostomía o por una hepático-gastrostomía. En este caso les voy a mostrar un video de una colédoco-duodenostomía. Este es un paciente en el cual aquí en la rodilla duodenal tiene una estenosis absolutamente infranqueable y que no pudo ser dilatada para llegar a la papila. Entonces optamos por hacer una colédoco-duodenoanastomosis ecoguiada. Aquí lo que podemos ver es la vía biliar dilatada, podemos ver la aguja ingresando entonces a la vía biliar. Una vez que ingresamos, pintamos con contraste, es decir, siempre es un método combinado de ecoendoscopía y también con radiología. Y una vez que logramos dejar la guía, posteriormente lo que vamos a hacer es dilatar el trayecto. Para esto nosotros utilizamos en este caso un dilatador de Soendra. Y una vez que hacemos ¿por qué utilizamos un dilatador aquí? Porque la pared duodenal es muy delgadita y realmente no ofrece mayor resistencia. Por eso no utilizamos cauterio. Entonces, luego de hacer la dilatación con el dilatador de Soendra, pasamos también, al igual que en el caso anterior, una prótesis biliar autoexpandible, que seguimos su colocación también ayudados con la radioscopía, y una vez que estamos en el sitio deseado, comenzamos con la liberación de la prótesis, que lo podemos seguir tanto por vía radioscópica como por vía endoscópica. En este caso aquí estamos siguiendo por vía endoscópica, vemos la liberación. También utilizamos prótesis parcialmente cubiertas. ¿Por qué? Porque la parte no cubierta que queda aquí, en la parte proximal de la vía biliar, nos va a servir como anclaje, es decir, para evitar la migración. Entonces, una vez que tenemos la prótesis aquí, procedemos al retiro del sistema introductor y con eso queda concluido el caso. En el caso de que no podamos hacer una colédoco-duodeno, vamos a ir por la hepático-gastroanastomosis. ¿Cuáles serían los pros y los contras de la hepático-gastroanastomosis? Los pros es que se puede utilizar tanto en enfermedad benigna como maligna. No nos importa qué pasa con la anatomía, porque siempre vamos a entrar desde el estómago, y aunque el estómago sea un pequeño muñón gástrico, vamos a entrar al lóbulo izquierdo hepático, entonces todas las cirugías gástricas que pueda tener no nos van a cambiar la ruta de acceso. Este puede ser definitivo o permanente, la colocación del stent, por lo tanto es reversible, ¿sí?
es un punto de acceso para otras terapéuticas también, y las complicaciones mayores realmente son raras. Las contras es que requiere de un árbol intrahepático dilatado, más cerca de los 5 milímetros sería lo ideal que de los 3 milímetros. Obviamente necesita ser sí o sí transgástrico. Debemos utilizar stent con sistema antimigratorio, porque si no tenemos la posibilidad de migración, fundamentalmente migración interna hacia el hígado. Lamentablemente, ¿y por qué la dejamos como última opción? Precisamente por esto, los pacientes la pasan muy mal con el reflujo biliar. Entonces tengan en cuenta que el stent va a quedar muy cerca del cardias y toda la bilis del hígado que no puede irse por ya sea por la estenosis biliar o por la obstrucción que sea, toda la bilis va a ir hacia el estómago. Entonces, ese gran contenido de bilis hacia el estómago realmente hace que los pacientes no la pasen bien. ¿Sí? Tenemos que utilizar stent largos sobre todo, ¿sí? Y dentro de las complicaciones mayores, que si bien son raras, la peritonitis biliar es la más temida de todas. Cuando se hace una comparación entre la hepático-gastrostomía versus la coledocoduodenostomía, fíjense que las tasas de éxito son similares. ¿Y por qué se elige la coledocoduodeno cuando no estamos frente a esta opción de estrechez duodenal? Precisamente por las diferencias en los efectos adversos. Es mayor la cantidad de efectos adversos en la hepático-gastrostomía que en la coledocoduodenostomía, y esto es algo personal. A mí me parece mucho más, o me resulta mucho más fácil la técnica coledocoduodenal que la hepático-gástrica. Pero bueno, eso realmente es una acotación personal. Si bien, como les decía, esta técnica de drenaje biliar ecoguiado obviamente está en constante evolución. Entonces ya se ha puesto en discusión si el drenaje biliar ecoguiado no debería ser utilizado como un intento primario, es decir, hacer el intento de drenaje previo incluso a una CPRE convencional. En este artículo ya los números dicen que son situaciones absolutamente comparables. Por lo tanto, uno ya debería elegir incluso en qué paciente, pero los números avalan como para que sea una elección. Todavía, obviamente, son pocos trabajos, poco número de pacientes, pero no hay una tasa de complicaciones o de efectos adversos o de eventos técnicos que hagan que sea más fácil elegir una técnica que otra. Realmente los números son absolutamente comparables. Y cuando se hizo este trial randomizado y controlado para paliación maligna, ¿sí? En pacientes que son fundamentalmente pacientes que son borderline y que van a recibir neoadyuvancia antes de la cirugía, en ese subgrupo de pacientes aparentemente se beneficiaría de un drenaje primario con ecoendoscopía, y fundamentalmente lo que argumentan es que los pacientes tienen menos tasa de pancreatitis y tienen mayor persistencia del stent permeable que cuando se utiliza la papila, y probablemente esto tenga que ver con infiltración tumoral de la papila. Es decir, nosotros al ingresar por un sitio que no tiene infiltración tumoral, la tasa de permeabilidad del stent es mayor que para los pacientes que utilizamos la papila en este subgrupo de pacientes, ya lo repito, y que van a ser sometidos a neoadyuvancia previo a la cirugía. ¿Cuáles son los pros y los contras entonces de la coledocoduodeno anastomosis? Tienen similares tasas de éxito que la ERCP hecha por expertos, ¿sí? Y tiene un potencial beneficio en este subgrupo que yo les decía, para pacientes con enfermedad pancreática borderline resecable que van a ser sometidos a terapia neoadyuvante. Las contras es que todavía no tenemos los elementos apropiados y específicos para esta técnica, por lo tanto no ha ganado gran popularidad todavía, ¿sí? Tiene una curva de aprendizaje significativa, sobre todo para los que recién inician en la ecoendoscopía. La posibilidad de migración del stent y sobre todo del goteo biliar en peritoneo son situaciones muy temidas, y lo que hablábamos recién es que todavía el grupo de pacientes en los cuales se han realizado estos estudios y se han comparado es muy pequeño,
como para que esto tenga fuerza para poder ser utilizado en forma masiva. En conclusión, el drenaje biliar ecoguiado es un procedimiento seguro y efectivo en la paliación de la obstrucción biliar en pacientes en los cuales hemos fallado en una CPRE. La utilización de los LAMS, es decir, de los stent de aposición con cauterio de los HOT, están ganando realmente terreno en la coledocodonoanastomosis, ya sea fundamentalmente por la simpleza del procedimiento, además de la durabilidad. Todavía no existen realmente trabajos comparativos que hayan comparado stent de aposición versus los stent tubulares convencionales que usamos para vía biliar. Un buen predictor de éxito sería una dilatación biliar más o menos de 15 milímetros, y la coledocodonoanastomosis por ecoendoscopía puede ser una buena opción de drenaje primario en el subgrupo de pacientes que tienen patología pancreática borderline resecable, que van a ser sometidos a neoadyuvancia y que necesitan, previo a la neoadyuvancia, tener drenada su vía biliar. Muchas gracias. Espero haber sido de utilidad con esta charla.